conexión con Dios. Por favor, Deuteronomio 8:18. Y precisamente hoy vamos a iniciar una serie de temas muy interesantes que se va a llamar Creadores de Riquezas. Aquí hay una pancarta puesta porque vamos a iniciar un proceso de capacitación bíblica de cómo alcanzar prosperidad. Hemos venido tocando diferentes series. Una vez tocamos el Apocalipsis, hemos venido hablando de la oración. El mes pasado hablamos de la familia. Y Dios ha puesto en mi corazón una serie de temas que yo sé que van a llevar a la iglesia a entender y a comprender el plan de Dios respecto a las finanzas. Y también nos va a llevar a alcanzar bendición para nosotros. Porque yo creo que lo que Dios trae para la iglesia no es simple información, sino transformación. Y eso significa que la palabra de Dios debe de producir cambios. La palabra de Dios debe de producir ¿qué? No solamente usted salir y decir, qué buena palabra, sino que usted salga diferente, con una mentalidad diferente. Y por supuesto, voy a basarme mucho en la Biblia, permitiendo que sea la palabra de Dios que hable a su iglesia, a cada uno de nosotros. Y el texto base que vamos a tomar para esta serie es ese, Deuteronomio 8:18. Dice la Biblia, si no, acuérdate de tu Creador, tu Dios, porque Él te da ¿qué? Yo quiero que usted entienda este texto. Dice, Él te da. ¿El qué? El poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Así es que este es el fundamento de esta serie que vamos a estar viendo, y le invito para que no se pierda ningún fin de semana, ningún domingo, porque vamos a estar profundizando mucho respecto a este tema. Vamos a estar orando por espíritu de ruina, de escasez, dar herramientas de cómo usted prosperar conforme a la palabra del Señor. Así es que en esta mañana voy a tocar el tema retornando al huerto del Edén. ¿Cómo es el tema? Retornando al huerto del Edén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu presencia en esta mañana. Y te pedimos que tu palabra en esta mañana sea propicia a nuestra necesidad. Que seas tú ministrando, Señor. Si tú has traído esta palabra a tu iglesia, es porque tú quieres bendecir tu iglesia. Es porque tú quieres llevarnos a otro nivel de prosperidad, de bendición. No como el mundo la vende, sino como tu palabra la muestra. Dígale al Señor, abre mi mente, mi entendimiento, y quiero comprender por tu palabra los principios del reino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las preguntas que nos podríamos hacer es, ¿qué piensa Dios de la riqueza? ¿Acaso es buena o es mala? ¿Qué dice la Biblia respecto a la riqueza? Para estudiar acerca de esto tenemos que ir al inicio de la Biblia y conocer en el momento en que Dios creó las cosas, cómo las creó. Y nos vamos a dar cuenta de que Dios tiene como deseo en su corazón que su pueblo sea prosperado. Dice en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 11. Dice la Biblia, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Lo que me muestra este texto es que cuando Dios creó la tierra, la creó productiva. La creó para que produjera no con escasez, sino con abundancia. También en el versículo 22, Génesis 1:22, dice la Biblia, y los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares y multiplíquese las aves en la tierra.
Dios le está hablando allí a la naturaleza, porque Dios crea una naturaleza, la tierra, los animales, todo lo creado, lo creó en abundancia y ricamente. Y cuando Dios creó al ser humano, lo creó para señorear. Dice la Biblia en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Repita conmigo esa palabra. ¿Para qué fue creado el hombre? Para señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso me muestra a un Dios que al principio de la creación, Dios lo creó todo en prosperidad y bendición. Sí, la tierra era un lugar de prosperidad, de bendición, una tierra rica, una creación rica, un hombre rico, un ser humano capaz, con autoridad. Y note que Dios creó eso en un lugar llamado el huerto del Edén. Y allí es cuando en el huerto del Edén vemos la riqueza de Dios manifestada en la tierra. La pregunta que podríamos hacer es, ¿acaso esa prosperidad es algo mala? ¿Acaso la riqueza es algo malo? La riqueza realmente, según la palabra, no necesariamente es destructiva. Dios creó al hombre en un entorno de abundancia, no de escasez, no de ruina, no de pobreza. Y precisamente en la Biblia hay hombres descritos que eran hombres buenos y tuvieron riquezas, grandes hombres de Dios, y le voy a mencionar algunos. Abraham, Génesis 13:2, dice la Biblia, y Abraham ¿era qué? Génesis 13:2, por favor, el texto. Dice la Biblia, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora hablando de Isaac, Génesis 26, versículo 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Ahora le hablo de David. Primera de Crónicas 29, 28. Dice la palabra de David, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Ahora le hablo de un hombre llamado Job. Dice Job capítulo 1 versículo 3, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ya en el Nuevo Testamento Jesús mismo habla de un hombre llamado José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús. Y mire lo que dice Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Según la palabra, el problema no es la riqueza. No debemos de relacionar riqueza con pecado. Porque bíblicamente el problema en el hombre no es la riqueza, sino su corazón. Un corazón que manifiesta perversión cuando el hombre se enriquece. Una riqueza que ha sometido el corazón de muchos, y muchos han hecho del dinero un altar de adoración. Por eso cuando Dios llamó a Salomón, lo bendijo, lo prosperó. Pero Dios también le habló a Salomón del cuidado de permitir que la riqueza tomara poderío en su corazón. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 17, verso 17. Dice hablando de Salomón, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Amontonar, derroche, demasiado. Dice, no permitas eso, porque puede pasar que tu corazón se desvíe. Bien dijo Pablo en primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero.
El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron. Note lo que hace el dinero en muchas personas. Cuando el dinero toma el control de tu corazón, de tu mente, de tus pensamientos, logra que tu corazón se extravíe y se aleje de Dios, y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, la Biblia me dice que al principio de la creación, Dios estableció al hombre en la abundancia, la prosperidad y la riqueza. Entonces, ¿por qué vino la ruina? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el ser humano? ¿Por qué las cosas se dañaron? Porque el corazón del hombre precisamente se pervirtió. Y para entender eso tenemos que ir al principio de la creación. Dios pone en el huerto del Edén a Adán y a Eva, pero dice la Biblia que ellos pecaron. En el huerto del Edén, Dios hizo algo, escúcheme esto. Dios condicionó la prosperidad a la obediencia. Lo único que tenía que hacer Adán y Eva para vivir en prosperidad era obedecer a Dios. Dios había establecido una relación con el hombre en el huerto del Edén. Y Dios le da un mandato y le dice, obedézcame. Dios se relacionó con ellos, le dio un mandamiento y les dijo, hay un árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No coman de ese árbol. Pero dice la palabra que apareció, ¿quién? El diablo, el engañador. Porque Satanás siempre quiere engañarte para que no obedezcas a la palabra. Satanás, dice la Biblia, que miente desde el principio. Y el diablo sabe que si el Hijo de Dios desobedece, la prosperidad no viene sobre su vida. Así es que el diablo está empeñado en engañar. Bien lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué le dijo el diablo a Eva? Come de ese árbol, no va a pasar nada. Lo que sucede es que Dios no quiere que tú comas de ese árbol, porque si tú comes de ese árbol vas a ser igual a Dios. Imagínate tú todo lo que tienes, ahora solo te falta el ser igual a Dios. Solamente comiendo de ese fruto lo puedes lograr. Mi pregunta es, cuando Eva comió del fruto, ¿se convirtió en una mujer igual a Dios? Respóndame. ¿Por qué? Porque el diablo engaña. El diablo hace creer que lo que parece bueno, lo hagas, lo practiques, pero detrás de eso hay un engaño para encadenarte. Y cuando el hombre desobedece a Dios, ¿qué sucede? La desobediencia en el hombre produce pecado, y el pecado en el hombre produce ruina. La ruina no viene de Dios, la ruina viene del pecado. Bien lo dice Proverbios capítulo 11. Versículo 3, dice la palabra, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Qué hace el pecado? Destruye. Destruye. Por eso usted y yo deberíamos ser más conscientes de lo que significa el pecado. Porque si usted y yo fuéramos más conscientes de lo que es pecar, no pecaríamos. Si Eva y Adán hubiesen entendido la magnitud de lo que iba a significar el caer en el pecado, ellos no lo habrían hecho. Pero la ruina del hombre sucede por la desobediencia a Dios. Y mire lo que sucede con el pecado en Eva. Génesis capítulo 3, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Le dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Grave error. Eva pecó. ¿Y qué pasó después del pecado? Génesis 3:23. Y lo sacó
Jehová del huerto del Edén. ¿De dónde Dios sacó al hombre? ¿Y dónde estaba la abundancia? Ahora dice la Biblia, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Fuera del huerto del Edén, escúcheme esto. La bendición ya no iba a provenir de Dios, sino de su labor. Ahora el hombre tenía que trabajar para comer. En el huerto el hombre tenía que obedecer para comer. ¿Qué prefiere usted? ¿Trabajar o obedecer? ¿Por qué no lo hace? Ahora Dios le dice, uchi, se van del bendecidero. Iglesia, el pecado es el primer motivo de ruina en la vida de una persona. Y allí es cuando Dios le dice, bajo el gobierno mío, la bendición viene a sus manos. Pero fuera del Edén, el dinero va a provenir de tu labor. Y eso nos lleva a comprender algo muy profundo. Y es que si su bendición proviene de su trabajo, usted está fuera del huerto del Edén. Pero si tu bendición proviene de Dios, tú estás dentro del huerto del Edén. En el huerto del Edén, por supuesto, hay que trabajar, porque Dios dice, el que no trabaje, que no coma. Pero nuestra bendición no proviene del trabajo. Nuestra bendición proviene de Dios. En el mundo dependemos de nuestro horario, de las horas que estamos trabajando, de la esclavitud que tenemos afuera, de la oportunidad que se da afuera, de lo que propone el mundo. Pero en el huerto del Edén no es así, iglesia. En el huerto del Edén es Dios quien provee y quien bendice. En ese momento ellos fueron expulsados del huerto del Edén. Y en ese momento fueron destituidos de la gloria de Dios. Romanos 8:23 lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El término destituir significa bajar a alguien de posición. Lo destituyeron de un cargo. Es decir, lo quitaron de ese cargo de privilegio. Eso pasó con el hombre. Ese lugar de privilegio, esa posición de autoridad, ese lugar de bendición, de prosperidad. El pecado lo hizo destituir y se fueron destituidos de la gloria de Dios. Y esa es la causa precisamente de la pobreza. Mire lo que pasa con Adán después de eso. Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El pecado produjo maldición. Y ahora ellos salían a sobrevivir, a trabajar con el sudor de su frente. Cuando Caín nace, el hijo precisamente de Adán y Eva, ya no nace en el huerto del Edén, nace en la tierra maldita. Eso produce el pecado sobre tus hijos. El pecado maldice a nuestras generaciones, mas nuestra obediencia bendice a nuestras generaciones. Dios no tenía pensado que Caín y Abel nacieran en la tierra maldita, sino en el huerto del Edén. Y mire lo que recae sobre Caín, Génesis 4:11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Usted recuerda que Caín mató a su hermano, peca también. Verso 12, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado.
Iglesia, ese es el origen de la prosperidad, pero ese también es el origen de la ruina. Entender que Dios nos puso en medio de un huerto del Edén, en prosperidad y en riqueza, pero el pecado trajo maldición. Hoy en día, la pobreza es común en el mundo. Realmente, cuando se habla de las estadísticas de pobreza, es alarmante. En Asia, 515 millones de personas en la actualidad subsisten con 60,000 pesos al mes. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted podría vivir con 60,000 pesos al mes? Pues 515 millones de personas lo hacen. En el Pacífico, 446 millones viven en la misma condición. En el África del Sur, 219 millones. En los Estados Árabes, 11 millones de personas. En América Latina, 110 millones de personas viven con un salario no mayor a 120,000 pesos al mes. ¿Usted podría vivir con 120,000 pesos al mes? Haga cuentas. Solo con el transporte ya nos fue. Porque así no se vive, así se sobrevive. En los países pobres, 120 millones de personas carecen de agua potable. 842 millones de adultos son analfabetas. 766 millones no cuentan con servicios de salud. 500 millones cuentan con una esperanza de vida de tan solo 40 años de edad. 158 millones de niños sufren algún grado de desnutrición. 110 millones de personas, niños en edad escolar, no asisten a la escuela. Y eso significa que 1/3 de la población mundial, coja una torta, pártala en 3, 1/3 de la población mundial vive en la miseria. Y cuando hablo de miseria es que no tienen ni qué comer. En esa condición nos dejó el pecado. Millones de familias no tienen acceso a agua potable, cuando en el huerto del Edén eso sobraba. Miles de niños hoy van a morir en el mundo por desnutrición. Millones de personas no tienen lo básico para vivir, como lo es la electricidad, un techo. ¿Por qué? Porque la pobreza es una problemática mundial. Hace unos días salió en la revista Semana una encuesta, una estadística de la pobreza en Colombia, y decía que en Colombia el 18% de la población vive en la miseria. Eso significa que 1 de cada 5 colombianos es un mendigo, está en la ruina, no tiene ni qué comer. Quizás alguien me pregunta, bueno, pastor, y eso es de los pobres, ahora hábleme de los ricos, aquellas personas que no tienen a Dios pero tienen dinero. ¿Sabe algo? Muchos están en la miseria, pero muchos otros están en una peor miseria porque lo único que tienen es dinero. Porque viven bajo una economía que no produce felicidad. Porque viven bajo un gobierno que está gobernado por un espíritu que se llama Mamón, quien es gobernado por Satanás. Es un dinero que produce destrucción, infelicidad, soledad. Porque dinero no es sinónimo de prosperidad. Dinero no es sinónimo de prosperidad. Prosperidad tiene que ver con ser feliz. Prosperidad tiene que ver con tener paz. Prosperidad tiene que ver con tener a Cristo en el corazón. Por eso dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Porque el dinero del mundo trae tristeza, pero el dinero que Dios da en el huerto del Edén, en el lugar de la bendición, es un lugar, es un dinero, es una bendición que produce armonía, paz y gozo en el Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora bien,
Bajo esos términos, Dios, viendo la condición del hombre y el deseo que Dios tiene de prosperar a su pueblo, Dios, 2000 años después de ser expulsado Adán y Eva, mira a un hombre con agrado y le dice a Abraham: yo quiero levantarte a ti. En el libro de libro de Hebreos, capítulo 6, verso 14. Mire lo que Dios le dice a Abraham. Hebreos 6, 14. Diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora Dios toma un hombre y dice: de este hombre voy a sacar un pueblo. De este pueblo voy a sacar al Salvador. Y del Salvador voy a sacar una generación victoriosa. Y le dice a Abraham: Abraham, yo te voy a bendecir grandemente. Por eso es que Abraham fue un hombre riquísimo. ¿Por qué? Porque cuando Dios decide bendecir a alguien, no hay nadie ni nada que detenga lo que Dios quiere hacer con una persona. Tú no vas a depender de la economía, del mundo, de las circunstancias, de la competencia. Tú no vas a depender del dólar, del petróleo. No, 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 no. Mi bendición proviene de Dios. Y si Dios dijo: te voy a bendecir, te bendice. Apláudale al Señor si usted lo cree. Ahora, dice la Biblia que si estamos en Cristo, las bendiciones de Abraham recaen sobre nosotros. Pero recuerde que estamos en una condición de esclavitud, en la condición en la que nos dejó el pecado. Es una condición como se encontraba el pueblo de Dios en Egipto. Ya había salido un pueblo de Abraham, pero estaba en esclavitud. Y Egipto simboliza el mundo, Faraón simboliza Satanás, y el sistema económico que se movía en Egipto estaba gobernado por el espíritu de Mamón. Ahora mire la palabra liberadora que viene sobre el pueblo de Dios, y es una palabra que hoy tiene que venir sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Dice la palabra: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Eso sucedió en el Antiguo Testamento. Moisés se convierte en un libertador de una nación. Ya en el Nuevo Testamento aparece el Mesías. Y Mesías significa libertador. Y Él vino a sacarnos de la opresión, de la angustia. Él vino a sacarnos de la opresión del diablo, del sistema. Dios ha venido a cambiar la circunstancia. Él ha descendido para librarnos, sacarnos de la tierra de esclavitud y trasladarnos a la tierra buena y ancha que Él promete. Tierra que fluye leche y miel. Cuando la Biblia habla de leche y miel, ¿por qué usa esos dos términos? La leche es un alimento primario para que el hombre viva. Al bebé hay que darle leche. Los que tienen hijos pequeñitos, hay que comprar leche. En el mercado tiene que ir la leche. Pero la miel no. Porque la miel me habla
de que yo la puedo echar cuando ya suplí todo lo necesario, ahora me habla de abundancia. La tierra a la cual Dios nos quiere introducir no es una tierra solo donde Dios cumple o suple lo necesario, sino que nos da abundancia. ¿Cuántos creen a esa palabra? Se tiene que acabar en tu nevera lo necesario para que entre lo abundante. Se tiene que acabar en tu alacena, en tu mesa, solo lo necesario para que entre lo abundante de Dios. Dios es un Dios de abundancia. ¿Y sabe por qué? Porque Él es nuestro papá. Y Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de toda la creación. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, no es que nuestra felicidad dependa del dinero. No. Nuestra felicidad depende de Cristo en mi corazón. Pero aquella persona que tiene a Cristo en el corazón retorna por medio de Cristo al huerto del Edén, al lugar de la bendición. El apóstol Pablo, hablando de esto, dijo en Filipenses 4:12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Lo que está diciendo Pablo es: mi felicidad, mi búsqueda de Dios no depende de lo que haya en mi bolsillo. El gozo del Señor es mi fortaleza. La diferencia entre un impío y un hijo de Dios es que el impío vive detrás del dinero y Dios vive detrás de él. Pero el hijo de Dios vive detrás de Dios y las bendiciones lo persiguen. Yo no sé si usted es una persona que vive detrás del dinero y Dios detrás de usted. Porque en el huerto del Edén ellos tenían que mirar a Dios y lo tenían todo. Cuando tú te enfoques en Dios, dice la palabra, las bendiciones del Señor te perseguirán y te alcanzarán. ¿Cuántos quieren vivir ese estilo de vida? Dale fuerte ese aplauso al Señor. El mundo donde gobierna Mamón nos ha hecho creer que nuestra felicidad depende de lo que tenemos. Dios te dice: tu felicidad depende de lo que tú eres, porque tú eres un hijo de Dios. Quítese esa mentira, porque es un engaño satánico. Aquel que dice: si yo viviera en tal lugar, si yo tuviera esa casa, sería feliz, y llega a ese lugar y se siente igual de vacío. Si yo me ganara tanto dinero, si yo tuviera ese negocio, si yo, y cuando llega a ese lugar se da cuenta que no es feliz. Y a causa de lograr eso sacrificó su familia, sacrificó a Dios, sacrificó su salud y ahora está más desdichado que antes, que no tenía nada. El único que puede producir felicidad en el corazón del hombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando tú te quitas la idea de la cabeza de que la felicidad viene por tener cosas, te quitas una gran carga de tu vida y aprendes a disfrutar lo que tienes y lo que eres hoy. Le repito eso. Cuando usted se quita de la cabeza que la felicidad radica en lo que tengo, usted va a comenzar a disfrutar su presente, lo que usted es, lo que usted tiene hoy, su familia, lo bendecido que está, tener a Cristo en el corazón y saber sencillamente de que usted es una persona prosperada en Cristo Jesús. Ahora, es claro que el deseo de Dios para nosotros es la prosperidad. Dios creó al hombre en la prosperidad.
El pecado lo condujo a la ruina. Ese pecado que incitó Satanás desde el principio de la creación. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 muestra a lo que vino Cristo precisamente. Dice la palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La desobediencia produjo pecado, el pecado ruina y el diablo contento. Pero ahora aparece el Hijo de Dios, dice la Biblia, para deshacer. Más adelante o antes, en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús habla de lo que es el diablo y habla también de lo que es él para el cristiano. Juan capítulo 10, versículo 10, dice la Biblia: el ladrón, o sea el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hace el diablo. Es un destructor, un hurtador, es un matón. Pero dice Jesús: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ese término abundancia en el griego, ¿sabe qué significa? Calidad de vida. Dios ha venido a dignificar tu vida en la tierra, a darle calidad de vida a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Dios ha venido a cambiar las circunstancias. Dios ha venido a darnos una vida digna como hijos de Dios. Ahora, en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús también dice cómo se alcanza. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa vida abundante que Jesús ofrece, dice: yo te conduzco a ella y yo mismo soy. Entonces allí es donde entramos a comprender. Si Dios nos creó en la prosperidad, el pecado nos trasladó a la ruina, ahora nosotros somos personas que heredamos esa ruina de Adán y Eva porque estamos bajo una naturaleza caída, pero ahora entramos a ver la oportunidad que en Cristo Dios nos retorna al huerto del Edén. La pregunta es: ¿cómo alcanzo la vida abundante que Cristo ofrece? Y le voy a hablar 3 puntos para que usted alcance la vida abundante en Cristo Jesús. Primero, crea en el deseo de Dios para usted. Crea en el deseo de Dios para usted. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? Diga conmigo: el deseo de Dios. Los oigo. El deseo de Dios para mi vida es la prosperidad. Diga el pobre: rico soy. Usted nunca será rico con mentalidad de pobre. Usted nunca será próspero sin creer que es el deseo de Dios para usted. Y Satanás nos sembró una mentira. Tú vas a ser arruinado, tú vas a ser pobre, tú no vas a poder salir adelante. La religión te ha metido otra mentira: ser pobre es ser santo. Cuando bíblicamente dice que el deseo de Dios para nosotros es su prosperidad, es su bendición. Mire lo que dice Deuteronomio 8:7 al 10. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y miel, tierra en la cual no comerás el pan ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro
y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y eso está bueno, ¿no? Y comerás y te saciarás, y bendecirás ¿a quién? A Jehová tu Dios, por la buena tierra que te habrá dado. ¿Cuál es el deseo de Dios para ti? Mi prosperidad. Diga conmigo eso y dígalo con convicción. Porque si usted, pues pastor, déjeme pensarlo, yo voy a comprar el video, lo voy a volver a ver si lo entiendo, déjeme yo abro la Biblia. Hermano, así se la va a pasar 20 años y su nevera vacía. Diga conmigo, el deseo de Dios para mi vida es la prosperidad. A ver, dígalo. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Dele fuerte ese aplauso. Sí, Señor, yo lo creo. Mire, cuando los espías fueron a ver la tierra de Canaán, mire lo que dijeron. Números 13:27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y dice que trajeron unas uvas del tamaño de una cabeza, unos frutos grandísimos. ¿Qué significa eso? Que Dios sí quiere el bienestar para su pueblo. Recuerda lo que dice allí en Mateo capítulo 6, hablando Dios de sus hijos. Dice: ¿acaso da un padre una serpiente a su hijo si tiene hambre? ¿Has visto los lirios del campo? ¿Has visto la abundancia? Dice: no te preocupes del día de mañana, porque yo soy tu Dios. Yo quiero tu bienestar. Yo quiero dignificar tu calidad. No me importa de dónde veniste, no me importa la ruina en la que te dejó el pecado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la ruina también tiene que pasar. Todas son hechas nuevas, dice el Señor. Amén. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere la prosperidad para nosotros. Dios quiere la riqueza para nosotros. Pero ¿qué es riqueza según la Biblia? Riqueza tiene que ver con abundancia, mas no derroche. Tiene que ver con bienestar, mas no avaricia. Tiene que ver con felicidad más que con amontonar dinero. En otras palabras, la riqueza que Dios quiere traer a su pueblo es abundancia, bienestar y felicidad. Todo el mundo quiere esto, pero solo con Cristo se alcanza. Y como todo el mundo lo quiere, la gente anda afuera tratando de buscarlo, pero nunca lo encontrará. Y puede tener caletas guardadas en una pared llena de dinero, pero no alcanza esto, no alcanza abundancia, bienestar y felicidad. Lo segundo que necesitamos para encontrar la prosperidad de Dios y retornar al huerto del Edén, lo segundo es volver en amistad con Dios. Volver en amistad con Dios. Situémonos por un momento en el huerto del Edén. Adán y Eva pecan, son expulsados del huerto del Edén, caen a una tierra maldita. Pero ahí aparece el Hijo de Dios, quien vino a justificarnos. Y Cristo pagó por el delito de Adán y Eva, para que ahora Adán y Eva se presentaran delante del Padre diciendo: ya hubo alguien que pagó el precio por mi pecado. Ahora Dios les dice: vuelvan en amistad conmigo, regresen a mi lugar. Dios no se ha movido de su lugar. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo le pidió las pertenencias a su papá, fue y lo derrochó todo. Pero dijo: no, en casa de mi padre hay abundancia. Yo voy a volver a casa. Para usted y yo encontrar abundancia tenemos que regresar a casa. Mire lo que dice Job
capítulo 22, versículo 21 al 28. Dice la palabra: vuelve ahora en amistad con él y tendrás ¿qué? Paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda ¿qué? La aflicción. Tendrás más oro que... Uy, eso sí es como una exageración. ¿Cuánta tierra hay? Tendrás más oro y como piedras de arroyo de oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Qué me muestra este texto? No hay bendición sin relación. Porque la bendición tiene que ver con una posición. En el huerto del Edén, ellos eran prosperados porque tenían relación con Dios. Note que la bendición de un creyente no está afuera, está dentro en su corazón. No depende de qué trabajo tengas, en qué ciudad vivas, qué hagas, cuál es tu capacidad. Depende de tu relación con Dios y tu obediencia a la palabra. Precisamente esa relación se dañó con la desobediencia, porque el pecado nos distancia de Dios, daña la relación. Y la ausencia de Dios en la vida de una persona le da lugar a la presencia del diablo. Y el diablo produce maldición. Y la maldición produce ruina, infelicidad, tristeza, soledad. Por eso usted y yo debemos de elegir a Dios. Porque Él es la fuente de mi bendición. El pecado nos ha alejado de Dios. Hay un mundo queriendo buscar prosperidad sin Dios. Imposible. De pronto conseguirán dinero, pero no prosperidad. Y mucha gente, aún gente que conoce de Dios, ha vuelto del dinero un Dios al cual sirven. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora este texto nombra a las riquezas como un Dios. Pero no porque la riqueza sea un Dios, sino porque el hombre lo idolatra y se convierte en un Dios. No porque las riquezas sean malas, sino lo malo es el amor a la riqueza. Por eso nunca tu motivo para buscar de Dios debe de ser la riqueza. Busca a Dios porque le amas y Él te prosperará. Dígale al que está a su lado: Dios no quiere gente interesada. Dios quiere íntimos, amigos. Nunca tu motivo para buscar a Dios deben de ser las riquezas. Nuestro primer motivo para buscar a Dios debe de ser honrarlo a Él, amarlo a Él, servirlo a Él, y las bendiciones te perseguirán. La prosperidad no es dinero, la prosperidad es una posición. Si tú quieres ser próspero, retorna al huerto del Edén. Vuelve en amistad con Dios. Dile al Señor: Señor, yo quiero buscarte a ti. Abraham era riquísimo, pero Abraham antes de rico era amigo de Dios. David era riquísimo,
pero primero era un hombre conforme al corazón de Dios. Daniel era riquísimo, pero primero fue el amado de Dios. Por eso dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No viva en el evangelio de la añadidura. Viva en el evangelio del reino. Y dice, y yo lo añadiré todo, dice la palabra. Dice la Biblia, en Juan capítulo 10, verso 10, que el deseo de Dios es mi vida abundante. Pero yo quiero apelar hoy a tu espíritu y decirte, vuelve al Señor y Dios llenará tu vida de abundancia. Y vamos a entrar al tercer punto y con esto voy terminando. Lo tercero que se necesita para entrar en la tierra de la abundancia es ser personas de propósito. ¿Ser personas de qué? ¿Dios les está hablando algo en esta mañana? ¿Dios les está hablando algo en esta mañana? Tercero, ser personas de propósito. Cuando Jesucristo vino, nos reconcilió con Dios. Y dice la Biblia que Cristo reunió a sus discípulos y ahora les habló acerca del reino de Dios. Ahora Dios denomina el lugar de la bendición como el reino de Dios. Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Ya el huerto del Edén no es un lugar físico, es un lugar espiritual, es el reino de Dios. Donde Dios nos establece dentro del reino de Dios con un propósito, donde la riqueza no es un fin, sino un instrumento para alcanzar un propósito divino. Y se lo explico de esta manera. Jesús le dijo, Hechos capítulo 3, versículo 3. Hechos 1:3. Dice la Biblia, quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. A partir de ese momento les dijo, ustedes a partir de ahora van a vivir vidas de reino. Yo quiero que a usted se le impregne algo en su mente, en su espíritu en esta mañana, y es, voy a vivir una vida de reino en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado a mi vida, a mi casa, a mi empresa, a lo que hago. El reino de los cielos está en mí. Eso le dijo Jesús a ellos. A partir de ahora van a vivir vidas de reino. Pero una vida de reino significa una vida con propósito. Jesús le dijo a ellos, ustedes han recibido de gracia, den de gracia. Retornémonos al huerto del Edén. Cuando Dios creó a Adán, lo puso y lo estableció, le dijo, ahora multiplícate, gobierna, establécete, crece. Dios no le dio la prosperidad para su jactancia personal, sino para que cumpliera un propósito. Cuando Dios llama a Abraham, le dice en Génesis capítulo 12, versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás en el reino de Dios. Dios te bendice porque Dios quiere que tú seas bendición. ¿Por qué le digo esto? Porque el ser humano es egoísta por naturaleza. Una persona egoísta es aquella que piensa en sí mismo solamente. Egocéntrico, yo soy el centro de todo. Busca su beneficio propio. Por eso Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Porque si tú estás dando, es porque eres un hombre de reino. Y a los hombres de reino Dios los prospera, Dios los bendice, Dios les da, Dios les da, Dios les da, Dios les da. ¿Por qué? Porque entendieron el fin de la riqueza. Dios no está interesado en llenarte el bolsillo de plata. Dios está interesado en convertirte a ti, varón, en un hombre de propósito.
Por eso no viva en pro de la bendición, viva en pro del propósito y la bendición te perseguirá. Porque Dios sabe lo que tú necesitas para el cumplimiento del propósito. Porque Dios sabe lo que tú necesitas para que le sirvas a Él. Deja de vivir en pro de ti mismo y vive en pro de Dios, y serás prosperado y serás bendecido. Y los cielos se abrirán y la gloria de Dios caerá de una manera sobrenatural sobre tu vida. Por esa razón es que muchos no reciben la prosperidad de Dios. Y puedes diezmar, ofrendar, sembrar, pero estás como el pueblo de Israel en el desierto. Hay hijos de Dios en el desierto. ¿Y sabe algo? Dios los sustenta. No se les acaba el calzado. Allí tienen la papita todos los días. Allí hay lechecita, pero no hay miel. No hagas del desierto tu promesa. Tu promesa es la tierra prometida. Y dile al Señor: yo voy a vivir en pro de eso. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cambie su oración. Dame porque quiero ser bendición. Dame una empresa porque quiero generar empleo. Dame dinero porque quiero ser columna financiera en el reino. Dame, Señor, porque te quiero servir. Dame porque quiero ser un instrumento en tus manos. Dice: ustedes piden pero no reciben. Y no reciben es porque piden para sus deleites. Necesitamos convertirnos en personas de propósito. Y esa gente que no recibe cuando le pide a Dios, porque piden mal, salen entonces al mundo a buscar lo que Dios no les ha dado y se vuelven esclavos de Mamón. Y ya no vienen a la iglesia porque están donde Mamón trabajando, porque están donde Mamón sometidos. Cuando en el Génesis Dios puso al hombre a señorear, no a ser señoreado. Hermano, eche fuera todo espíritu mamón y entra al huerto del Edén y dígale: Señor, yo voy a vivir dependiendo de ti. Yo te voy a buscar a ti. Primero Dios, primero Dios, primero Dios, porque tú eres la fuente de mi bendición. Antes de buscar ser una persona próspera, busque ser un hombre, una mujer de propósito. Abraham cumplió su propósito. Jacob cumplió su propósito. David cumplió su propósito y fueron prosperados. Ahora su Biblia, con este texto termino. Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18 al 19. El texto que leímos al principio. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Hay que mirar a Dios, iglesia. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, Abraham, como en este día. Verso 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduviereis en pos de dioses ajenos, Mamón, y les sirviereis, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Hermano,
Palabra de Dios. No me da. Palabra de Dios, dígame amén. Si Dios lo dijo, así es. Póngase de pie, por favor. Conexión con Dios.